Muy bien, vamos a encontrar Éxodo capítulo 8 del 1 al 15. Esta es la segunda plaga que Dios envió al pueblo de Egipto. La semana pasada o antepasada meditamos sobre la primera plaga, la plaga de sangre, y hoy la plaga de ranas. Entonces, voy a leer la palabra del Señor, hermanos, y ustedes escuchen con atención y reverencia la palabra. Es la lectura de la palabra para la predicación. Les voy a pedir que los que puedan se pongan de pie, hermanos, y escuchen con reverencia la palabra santa del Señor. Dice así, Hebreos 8 del 1 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Amén. Esta es la palabra santa, infalible del Señor, que Él nos ayude a entenderla. Oremos para pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias porque después de alabar tu nombre, Señor, en comunidad, como iglesia, con cantos, oraciones, Señor, ahora disponemos nuestro corazón para escuchar, recibir tu palabra, pero Señor, al mismo tiempo confesamos que nuestra sabiduría humana no es capaz de entender tu palabra. Por eso acudimos a ti, Señor, a tu Espíritu Santo de sabiduría y de poder, para que nos ilumine. A mí para explicar tu palabra fielmente, y a tu iglesia para recibirla con solicitud. Señor, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Amados hermanos, en Éxodo 7, versículo 3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dijimos, cuando empezamos la predicación sobre las plagas, que debemos recordar que las plagas no deben entenderse en su sentido
moderno, actual, tratando de dar una explicación racional o científica, sino debe verse desde la perspectiva misma de Dios, de que las plagas, más que una infestación de animales, por así decirlo, eran la mano poderosa de Dios actuando para castigar al pueblo de Egipto. Entonces las plagas eran señales y maravillas de Dios. Por eso es que al acercarnos a cada una de las plagas, hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar lógica, racional o científicamente. Y esto es muy importante porque la Biblia no va en contra de la ciencia, ni de la lógica, ni de la razón, pero la Biblia está más allá de la lógica, la ciencia o la razón. Dios no está supeditado a nadie ni a nada. Y entonces cuando vemos que Dios convierte el agua del río Nilo en sangre, nos damos cuenta de que de verdad era una obra poderosa de Dios para castigar al pueblo de Egipto, especialmente al faraón, orgulloso y soberbio, prepotente, que no quería doblegar su corazón para someterse al Dios vivo y verdadero. Y dijimos que faraón nos representa a cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿No? Porque nosotros también somos soberbios, nosotros también somos prepotentes, a nuestra manera, claro, a nuestra manera. Y somos duros de corazón hasta que el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón. Y aún siendo cristianos, todavía somos rebeldes. Pero la plaga de la sangre no afectó a Faraón ni a Egipto. ¿Ok? Dios en su misericordia les da un respiro. Pasa 7 días, Egipto está bien, y ahora el Señor dice, viene la segunda plaga. ¿Okay? Viene la segunda plaga. Y dijimos que Dios toca el río Nilo porque, entre otras cosas, el río Nilo, en un sentido físico, material, económico, social, etcétera, era como la arteria principal que movía al pueblo de Egipto. Era el medio de transporte. Se desbordaba y entonces dejaba un lodo alrededor que era muy fértil, y entonces eso hacía que hubieran buenas cosechas, al grado que los egipcios consideraban al Nilo como un dios o como la manifestación de un dios. De hecho, tenían a un dios, el dios del agua, que se llamaba Api. ¿Ok? Ahora viene la plaga de las ranas. ¿Y qué pasa con la plaga de las ranas? Pues uno ve las ranas, ¿verdad? Y o te da terror y gritas, ¿no?, cuando ves una rana, o te da risa, ¿verdad?, de cómo brincan las ranas y se ven muy curiosas. ¿Ok? Hay gente que hasta en la actualidad tiene ranas como mascotas, ¿cierto o no? ¿Han visto a jóvenes que tienen tarántulas de mascotas? ¿Verdad? Nada más de ver una tarántula. ¡Ay! Bueno, hay gente que también tiene ranas como mascotas, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Egipto, hermanos, era un pueblo bien interesante. Porque aparte de la fe cristiana, de la iglesia cristiana, hermanos, cualquier otra religión va a idolizar a la creación. ¿Ok? Cualquier otra religión idoliza a la creación. No importa de qué religión seas. Si no crees en el Dios de la Biblia, entonces te vas a hacer un Dios del agua. Por ejemplo, los mayas tienen al Dios Chac, ¿verdad? El Dios de la lluvia. Y así cada religión. Y los egipcios les gustaba mucho hacer dioses de cualquier cosa, de cualquier escarabajo, de cualquier anfibio.
y también había una diosa de la fertilidad que tenía cabeza de rana. Esa era la diosa Eket. ¿Okay? De modo que para los egipcios las ranas prácticamente eran intocables. Eso nos recuerda a otras culturas, incluso modernas, ¿cierto o no? Donde la gente cree que las ratas son o divinas o representan a su Dios. O por ejemplo, hay religiones que creen que los monos también son de alguna manera sagrados. Entonces los monos andan por todos lados, molestan a todos, ¿no? Y hay religiones que creen que la vaca es sagrada. Y entonces ustedes lo ven en los youtubers modernos, ¿verdad? Que van a la India, les encanta ir a la India para mostrar cómo viven. Es una cultura diferente, ¿verdad? Muy diferente. Cosas buenas, hay cosas raras, hay cosas de plano que uno dice, uy, ¿cómo, no? Pues tal vez dirán ellos nosotros de lo mismo, ¿verdad? Uy, esos mexicanos que comen chile para todo, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Pero uno ve las ranas, las vacas que andan en la calle, ¿no? Y el popó de las vacas, se comen esto y uno dice, ¿cómo puede vivir la gente así? Bueno, cada quien tiene una cosmovisión, una forma de ver la realidad del mundo. Y entonces hay religiones en las que la criatura es adorada como Dios. Y el apóstol Pablo nos recuerda que eso no es correcto. En Romanos capítulo 1, en el versículo 22, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ya vieron? O sea, las religiones no cristianas a su manera idolizan cualquier criatura terrenal. Y luego dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso es que la religión cristiana bíblica, ahora que hay confusión es otra cosa. Nosotros no adoramos a ninguna criatura. ¿Adoramos a quién? Al Creador, al Dios que creó todas las cosas. Y con esto en mente es importante llegar a Éxodo 8, del 1 al 15, porque los egipcios veneraban a las ranas. Y recuerden, hermanos, el río Nilo es uno de los ríos más grandes en el mundo. ¿Okay? Recorre gran parte de África y desemboca, ¿verdad?, en el mar Mediterráneo. Es un río muy grande, muy caudaloso, muy rico en nutrientes, etc. Y donde hay ríos, donde hay agua abundante, ¿qué hay? Pues ranas, ¿verdad? Hay un montón de ranas. Y entonces yo recuerdo, no sé si ustedes, ¿verdad?, los que nacieron allá en el rancho, pero cuando llovía y en la noche caía una lluvia fuerte, después de la lluvia, ¿qué se oía? Pues el canto de las ranas. Empezaba el concierto, ¿cierto o no? Y la noche, el ranerío, como decían en mi pueblo, ¿no? Croando, croando, croando. Entonces los egipcios estaban acostumbrados a ver las ranas. Pero una cosa es ver las ranas en su hábitat y otra cosa es tener las ranas ya en tu hábitat, ¿verdad? Donde tú vives. Y eso fue lo que pasó. Noten, el Señor, después de darle un respiro a los egipcios, dice que le manda a Moisés que vaya a Faraón y le diga, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esas palabras son en sí mismas muy importantes, hermanos, porque el Señor habla de Israel, aunque Israel no lo merecía, como su pueblo. Él los había escogido por gracia, no porque se lo merecieran. Pero muchos de los mismos judíos se habían vuelto idólatras y también habían abrazado la religión egipcia. ¿Okay? Entonces, cuando dice deja ir a mi pueblo, está diciendo que
Faraón no es el dueño de Israel. Es Dios el dueño de Israel. Él es el que ha reclamado a Israel como su pueblo. Pero, hermanos, dice que el propósito de que los deje ir era para que me sirva. Y esa palabra servir en español quiere decir no solamente ayudar en algo, ¿verdad? Ok, sirve aquí, hace esto. Sino que quiere decir adoración. Deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me rinda culto. Y es que eso, hermanos, es un aspecto esencial de la vida cristiana. Nosotros, ¿verdad? Pertenecemos a Dios por gracia, ¿para qué? Para servirle, para adorarle, para rendirle culto y para servirle en la totalidad de nuestra vida. Que no se nos olvide. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿se acuerdan cuando fue tentado por el diablo? Dice, el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el Señor le dice a Faraón por medio de Moisés y Aarón, ellos están no para servirte a ti, para servirme a mí, para adorarle a Él, que toda nuestra vida sea de servicio y de adoración a Dios. Versículo 2, y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Todos tus territorios. Y sí, eso fue lo que pasó, porque las ranas se metieron en las casas, en las fábricas, en los baños, en la recámara. Imagínense. Y generalmente las ranas, ¿cuándo salen? A ver, usted, bueno, aquí en Shafter es difícil ver ranas porque todo está seco, ¿verdad? No hay agua. Pero uno cuando anda caminando, ¿uno ve ranas en el día? La naturaleza de la rana no es andar durante el día, uno puede ver una que otra, pero ¿cuál es la naturaleza de la rana, que es un anfibio? Es vivir en el agua y entonces en las noches, debido a cómo ellos están creados por Dios, no pueden exponerse al sol pleno, ¿verdad? Como otros animales. Entonces en la noche salen. Imagínense, cuando Dios envía la plaga de las ranas, hermanos, imagínense, despiertas y vas a la cocina a tomar agua y está llena de ranas. ¿Se imagina? Abrazas tu almohada y hay una rana. Vas al baño y está lleno de ranas. Impresionante, ¿no? Obviamente esto fue un milagro de Dios. Él hizo que las ranas que estaban en el río Nilo y en los pantanos de alrededor salieran, ¿verdad? Se multiplicaran y se metieran en toda la vida de Egipto. Y ese es el punto de la descripción detallada de que van a estar en tu casa, en tu cuarto, tu cama, en las casas de tus siervos, etc. O sea, el juicio y el castigo de Dios iba a alcanzar no solamente un aspecto de la vida de Egipto, sino que la totalidad de su vida. Y es que así es el juicio de Dios, hermano. Así es la mano de Dios. O sea, cuando Él actúa, ¿verdad? Afecta nuestra vida en lo más profundo de nuestro ser. Y entonces su juicio puede ser abarcante, puede abarcar la totalidad de nuestra vida. Y aún así el Señor tiene misericordia porque apenas es la segunda plaga. Y el faraón sigue endurecido. Él no quiere someterse a Dios. Pero miren, hermanos, qué pasó en el versículo 7, dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra. Recuerdan que ya los hechiceros ya hicieron 2 milagros antes. Primero convirtieron sus bastones en serpientes, pero la vara de Moisés o de Aarón se comió a la de ellos. Y luego, ¿qué convirtieron? El agua en sangre también.
Y dijimos que Dios da cierto poder a Satanás para que por medio de esos milagros engañe a la gente que no está bien arraigada en la palabra. Pero lo que hemos visto con la brujería de estos magos en la primera plaga, que convirtieron el agua en sangre, en realidad no ayudó en nada a Faraón ni a Egipto. ¿Para qué querían más sangre? ¿Verdad? Y ahora hacen lo mismo. O sea, salen las ranas y estos egipcios, estos magos, estos brujos, hacen también que aparezcan más ranas. Y entonces la pregunta es, si eres un brujo, se supone que debes ayudar a la persona que está en aprietos. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? ¿Ayudaron en realidad a Egipto procreando más ranas? No, al contrario, endurecieron más la condición de los egipcios. Por eso es que el faraón sabe que estos brujos, ¿verdad?, son charlatanes y no pueden ayudar en realidad cuando vienen los problemas. Porque vean lo que dice inmediatamente en el versículo 8. Como que Faraón ya no se impresionó, ¿verdad? O sea, vienen los magos, los brujos de Egipto, hacen todo su ritual, ¡bum!, aparecen ranas. Y entonces Faraón hubiera dicho, wow, ya ves, también mis brujos hacen esto. Pero no, ¿qué dice en el versículo 8? Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, oren a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Noten, varias cosas. Una de ellas es lo que estamos diciendo. Primero, ya Faraón sabe que sus magos son pura farsa. Ellos no están ahí para ayudar. Están nada más para manipular y para hacer cosas, ¿verdad?, que no ayudan en realidad. Segundo, vemos que Faraón empieza a doblegarse, aunque sea un poquito, pero empieza ¿a qué? A doblegarse. Y vamos a ver que todo esto era hipocresía, pero al menos reconoce. Por eso dice, oren a Jehová. Y recuerden, hermanos, que de hecho las plagas, como dijimos la primera vez, las plagas Dios las envía principalmente para que el pueblo de Egipto y también de Israel conociera quién es de verdad Jehová, el Dios verdadero. Así lo dice allá, miren, en el versículo 7:5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto. ¿Ya vieron? Y así, si seguimos, hermanos, leyendo, nos vamos a dar cuenta que esa era la meta del Señor, una meta principal, que los egipcios conocieran quién era el Señor. O sea, que reconocieran que de verdad hay un Dios vivo y verdadero. No es el Dios Api, no es la diosa Rana Eket, no es el Dios Ra, el Dios del sol, porque los egipcios tenían dioses para todo. Y el Señor les dice, yo soy el Dios vivo y verdadero. Yo estoy por encima de todos y de todo. Y entonces Faraón ya ve que no tiene solución. Y entonces dice, oren por mí, por favor, para que el Señor quite las ranas y ya entonces dejaré ir al pueblo de Israel. Obviamente sabemos que esto era hipocresía, pero ya empezamos a ver que Faraón reconoce la mano de Dios en lo que está sucediendo. Y así también, hermanos, es bueno para nosotros aprender de esta historia, ¿verdad? Porque nosotros somos como Faraón, así somos. Y aunque vemos las señales de Dios, no lo reconocemos. Pero Dios sabe cómo entrar a nuestro corazón y poco a poco, uno empieza a reconocer y decir, de verdad yo no puedo solucionar mi vida. Yo no puedo traer la solución a los problemas de mi matrimonio, de mi familia, de mi trabajo. Realmente necesito de Dios. Y eso es lo que está haciendo Faraón. Reconoce y dicen, oren por mí porque no tengo esperanza. Estos charlatanes que están aquí al lado de mí no me pueden ayudar. Necesito la ayuda de Dios. Y entonces, hermanos, Moisés le dice algo interesante a Faraón. Le dice en el versículo 9,
dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y solamente queden en el río. Como que Moisés le concede mucho privilegio a Faraón, ¿cierto o no? Todavía le dice, ok, voy a orar por ti, ahora dime, ¿cuándo quieres que yo ore? Interesante, ¿por qué lo hace Moisés? Bueno, conforme vamos leyendo, hermanos, vamos descubriendo que Dios muestra su misericordia a Faraón a través de Moisés. Faraón dice, oren por mí, y Moisés no le dice, eres un perverso y arrogante, no voy a orar por ti. No. A pesar de que él era un mal rey que oprimía al pueblo de Israel, Moisés dice, sí, voy a orar por ti. Es más, voy a orar por ti y dime cuándo quieres que yo ore por ti para que se vayan las ranas. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y luego, hermanos, otra razón, como vamos a ver, es que muy probablemente Moisés incluso le dice a Faraón, dígnate en decirme cuándo quieres que ore, para que Faraón se dé cuenta que de verdad él no puede hacer nada para solucionar el problema de las ranas y que Dios iba a actuar exactamente en el tiempo que el mismo Faraón fijó. Tal vez Faraón pensó, bueno, mientras llega ese momento, a lo mejor estos brujos aquí pueden hacer algo o las ranas se van por sí mismas y después puedo mostrarle a Moisés que en realidad no sirvió de nada su oración. Tal vez. Porque vean, Faraón no dice, oren por mí ya para que se vayan las ranas. No, él dice, oren por mí mañana. Bueno, dice, pero ¿qué tenía Faraón en su cabeza? Si quería una solución, ¿no era en el momento? Y él dice, mañana oren por mí. Y es que así, hermanos, Faraón representa a líderes perversos y corruptos. La gran mayoría de líderes de las naciones, hermanos, ellos, aunque su ciudadanía, sus paisanos estén sufriendo, ¿les importa? No les importa. Ellos se toman su tiempo, hacen lo que quieran, mientras su pueblo está sufriendo. Y Faraón dice, mañana. Y bueno, dice en el versículo 10, se hará conforme a tu palabra, ¿para qué? Otra vez, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y luego, hermanos, Moisés ora y el Señor quita las ranas de Egipto, todas las ranas, pero les dejó un recuerdo, ¿verdad? Las ranas, ¿qué? Murieron y la tierra, ¿qué? Apestaba. ¿Se les ha muerto una rata en la casa? Espero que no, ¿verdad? ¿Se les ha muerto algún animal cerca de la casa? ¿De dónde viene este olor, verdad? Y los olores pueden ser tan fuertes. Imagínense, había montones de ranas por todos lados y la tierra apestaba. Apestaba. Sí. Pero saben, hermanos, algo que vemos aquí impresionantemente es que es por la oración intercesora de Moisés que Dios en su misericordia le concede a Faraón su súplica. Eso es interesante, ¿verdad? Porque Faraón busca a Moisés para que ore por él. Moisés entonces era el intermediario entre Dios y Faraón. Y en ese sentido, ¿a quién nos recuerda Moisés? A Cristo. Que nosotros somos como Faraón, que nosotros estamos en una situación terrible delante de Dios. No puede haber solución a nuestra vida por nosotros mismos. Necesitamos a un mediador que interceda por nosotros. Y lo tenemos, Jesucristo, hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. ¿Qué sucedió al final para terminar? Versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué hizo? Endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Endureció su corazón. Entonces, hermanos, Faraón nos recuerda, ¿verdad?, que hay
hay un arrepentimiento falso y hay un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento falso en realidad es remordimiento, es quejarse y decir, ay, sí, ay, ya me fue mal, ayúdeme, ayúdeme. Y luego lo ayudan y se olvida. Y sigue su vida igual. Faraón era así. Apenas vio que Dios le dio alivio, se endureció en su corazón. Dios quiera que nosotros, ante las bendiciones de Dios, ante la mano de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, sino que le digamos al Señor, dame un nuevo corazón. Ayúdame para entregar mi vida completamente a ti. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra una vez más, que hemos tocado, Señor, al menos en la superficie, porque es tan profunda y amplia, que hay mucho más que se puede decir, pero, Señor, tú nos ayudas para entender un poco de tu palabra, que es, Señor, suficiente para alertarnos ante el pecado de la soberbia, de la rebeldía, del endurecimiento, pero también para recordar que tenemos a un Señor y Salvador que sí puede rescatarnos de nuestras tribulaciones. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice la congregación. Ayúdanos para que siempre confiemos en la obra mediadora e intercesora de Cristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, continuemos alabando al Señor y ahora vamos a